Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de semillas en casa. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie que nos va a acompañar desde hoy y a partir de 6 semanas más. Esta nueva serie lleva por título Misionero Urbano. El título ya nos está indicando acerca de qué se trata esta nueva serie. El día de hoy vamos a compartir una introducción muy general acerca de las misiones urbanas. A partir de la próxima semana estaremos hablando en términos mucho más puntuales acerca de la misión en la familia, en el trabajo, con los amigos, en el contexto de la gente que no conoces y las nuevas relaciones que puedes hacer. Y al final, así como lo hemos estado haciendo en series anteriores, terminaremos con una conclusión también general. Entonces, para el día de hoy, la pregunta, que también es el título de la lección, es ¿qué es la misión urbana? ¿Qué es esto? ¿Qué es la misión urbana? El versículo clave para la lección del día de hoy es Jeremías capítulo 29, versículo 7. Este versículo dice: trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. El objetivo principal de esta lección introductoria es conocer qué es la misión urbana. Vivimos en un mundo cada vez más urbanizado. Las ciudades son lugares en donde se concentra el poder, en donde se concentra la cultura, pero también encontramos diversidad, encontramos pobreza y también encontramos oportunidades. En este escenario, Dios, por supuesto que no está ausente. Al contrario, Él ha mostrado desde el principio su intención de redimir y también habitar en medio de su pueblo, incluso en medio de las ciudades. Cristo es Señor de toda la vida, incluyendo también la vida urbana. Dios no solamente salva almas, sino que Él también busca redimir culturas, relaciones, estructuras e instituciones. De esta manera y por esta razón, cada creyente es llamado a vivir como un misionero urbano. Esto no significa que debiéramos dejar nuestras actividades, estudios, trabajos, irnos a otro lugar a predicar el Evangelio, aunque algunas personas sí lo experimentan de esa manera. Como te digo, esto no significa que todo el mundo deba hacerlo o que cuando hablamos de misionero nos referimos solamente a este grupo de personas. Esto significa entonces que tú y yo somos embajadores del reino de Dios en el lugar en donde estamos, que es el lugar en donde Dios nos ha colocado. Este lugar en donde Dios nos ha puesto es conocido con un concepto en la Biblia que es el concepto de oikos. Oikos es una palabra que significa casa, significa hogar. Pero en el contexto grecorromano, que es de donde surge esta palabra, oikos no solamente indica el lugar físico o la familia, indica la familia como en este círculo más cercano a cada uno de nosotros, que sería padre, madre, hermanos, hijos, esposa, sino que también incluye círculos que son más amplios. Por ejemplo, familia no directa, como esposo, esposa, hijo, hijas, padre, madre o hermanos, sino que abuelos, tíos, primos, círculos más amplios todavía en donde está trabajo, en donde están los amigos, en donde están las actividades, círculos más amplios todavía en donde en esta cultura greco-romana, como te digo, el jefe de familia también se relacionaba con otras personas en cuanto a personas que trabajaban en su casa como sirvientes o esclavos, comerciantes con quienes hacía negocios, etc. Estamos hablando de todo un contexto, de todo un microcosmos. Es este espacio en donde ocurre la vida cotidiana de cada una de las personas. Entonces, Dios nos ha puesto en un lugar por una razón. ¿Cuál es esa razón? El plan que Él tiene, que busca que toda la gloria siempre sea para Él. Por lo tanto, en ese sentido, Dios nos ha puesto en un lugar, ya sea en una familia en particular, Dios nos ha puesto en un trabajo en particular o en un lugar en donde estamos estudiando, con amigos particulares, en un contexto particular, en donde tú y yo
Como creyentes servimos como embajadores de Dios. Nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, nuestra integridad, nuestra compasión y también nuestras palabras deben, por lo tanto, apuntar a un rey, que es Dios, que reina también sobre la ciudad. En esta serie buscamos entonces descubrir qué significa vivir como discípulos misioneros de Jesús en contextos urbanos. Vamos a reflexionar sobre nuestro rol como creyentes en medio de las necesidades y también en medio de las oportunidades que la ciudad nos ofrece el día de hoy. La misión urbana, por lo tanto, no es solamente para quienes se declaran a sí mismos como misioneros. Es un llamado para todo creyente. La Gran Comisión no fue dada para un grupo en particular. La Gran Comisión es un llamado general para todos y cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, sin ningún tipo de excusa. Entonces, vamos a llevar este estudio al punto para que nos ayude a despertar en nosotros una visión renovada acerca del Evangelio en la ciudad. Y también nos lleve a vivir con intención, con compasión y con fidelidad a Dios en los lugares en los que Él nos ha puesto. Entonces, retomamos la pregunta del principio, que es el título de la lección. Bueno, ¿y qué es la misión urbana? Bueno, es el reino de Dios en la ciudad. Es el llamado de la iglesia y de cada creyente a vivir, proclamar, encarnar el evangelio en el contexto de la ciudad, en el contexto del oikos, en el contexto de donde cada uno de nosotros vivimos nuestro día a día. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de buscar la transformación espiritual, la transformación social, la transformación cultural y también estructural de la vida urbana. Es una expresión integral, por lo tanto, del reino de Dios en nuestro contexto inmediato. El día de hoy, como lección introductoria, te decía hace un momento, vamos a hablar acerca de las generalidades de la misión. De la misión urbana. Tenemos 4 puntos para el día de hoy. El primero es que Dios ama la ciudad. El segundo es que tú y yo representamos a Jesús como misionero en la ciudad. El tercer punto es que llevamos el evangelio a todas las culturas de la ciudad. En cuarto lugar, la iglesia local como misionera urbana. Luego de revisar estos 4 puntos en lo general, vamos a pasar a nuestra sección de preguntas, de aplicación personal y también de estudio para nuestros grupos en casa. Entonces, nuestro primer punto de desarrollo es que Dios ama la ciudad. Jeremías 29, versículos 4 al 7, que es donde se inserta el versículo principal de la lección de hoy, dice: Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Recuerda, estas palabras se le dicen a los judíos que salieron desde Jerusalén hasta Babilonia cuando el rey Nabucodonosor los llevó cautivos. Fueron 3 grupos distintos que salieron en 3 momentos diferentes, llevados cautivos desde Jerusalén hacia Babilonia. En el libro de Daniel y también en algunos otros estudios de otros profetas que hemos hecho con anterioridad, hemos hablado de las razones de por qué ocurrió esto. Tiene que ver con el pecado de Israel, tiene que ver con el desafío de Judá ante Dios y la disciplina de parte de Dios a Judá, que se manifestó a través de este exilio y de la subyugación de Judá o más bien de los babilonios sobre los judíos. Entonces, observa las palabras que Dios a través de Jeremías le dice a los judíos: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Desde el Antiguo Testamento, Dios llama a su pueblo a vivir con un propósito.
en donde Él lo ha puesto. Este pasaje, como te digo, se le da a los judíos cuando están en Babilonia, derivado del pecado de su pueblo, del pueblo de Dios. Pero finalmente todo forma parte del plan de Dios. Por lo tanto, quien puso a Judá como cautivo en Babilonia no fue Nabucodonosor, no fueron los babilonios, fue Dios. Por lo tanto, Dios está invitándonos hoy también a vivir con un propósito, así como lo hizo con su pueblo, como también lo revela en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios está llamado a servir en donde éste habita. ¿Para qué? Para el bienestar de la ciudad en donde está. Esto significa familia, esto significa trabajo, esto significa amigos. Judá estaba en Babilonia. Este era un lugar pagano, era un lugar hostil, en donde procuraban eliminar rastros de la religión de los pueblos a quienes conquistaban, producir una asimilación en cuanto a la cultura y de esta forma destruir, como te decía, cualquier rastro de religión que cada uno de los pueblos conquistados pudiera traer. En este contexto está Daniel, están sus amigos, está el profeta Ezequías también. Entonces, estas palabras nos indican que el llamado de Dios es a vivir con un propósito e incluso en estos tiempos difíciles de exilio, procurar el bien de la ciudad. ¿Por qué? Porque si la ciudad está bien, entonces yo también estaré bien. O, dicho de otra forma, mi bienestar depende del bienestar de la ciudad. Ahora, esto, dicho de otra forma, puede también entenderse como es un llamado de Dios a trabajar por el bien común. Es la integración de la fe en la vida cotidiana, en las actividades diarias que el pueblo de Dios hace en el lugar en el que Dios lo puso. Juan capítulo 1, versículo 14 dice que el verbo se hizo carne, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y habitó entre nosotros. Esta palabra habitar significa poner su tienda o poner su tabernáculo. Literalmente, nuestro Señor Jesucristo se encarnó y habitó en medio de la ciudad. El Señor puso su tabernáculo, puso su... el Señor echó raíces, pues. Echó raíces en un espacio geográfico. Por lo tanto, este llamado de Dios a su pueblo incluye también echar tienda, echar el tabernáculo, es decir, habitar en medio de la ciudad, sin que esto signifique que nuestra perspectiva sea la de el aquí y el ahora. Nuestra perspectiva siempre debe ser hacia lo eterno, nuestra perspectiva debe ser hacia nuestro futuro como pueblo redimido por Dios que habitará con Él durante la eternidad. Sin embargo, durante este tiempo de exilio aquí en la tierra, debemos trabajar por el bien común. Debemos echar nuestra tienda, echar el tabernáculo y habitar, así como Cristo habitó en medio de su pueblo y en medio de la ciudad. ¿Cómo se puede traducir esto en términos prácticos? Bueno, orar por la ciudad, conocer las necesidades locales, preguntarnos, ¿cómo puedo servir aquí con lo que Dios me ha dado? Entonces, este es el primer punto. Dios ama a la ciudad. Esto significa que Dios ha puesto su iglesia en la ciudad porque Dios ama a la ciudad y quiere alcanzar a los que están perdidos y quiere también que la ciudad prospere. Ahora, en este punto de la prosperidad, no lo pensemos en términos de los conceptos de prosperidad del mundo, de nuestra sociedad, sino que debemos considerar la prosperidad en los términos bíblicos. ¿Qué significa para Dios que un hombre sea próspero? El bien máximo que un hombre puede tener es la comunión con Dios, la comunión perfecta con el Señor. Por lo tanto, desde esa perspectiva, si recordamos pasajes como Romanos 8:28, por ejemplo, que a quienes aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Bueno, el plan de Dios siempre apunta a que todas las cosas le den gloria a Él, no a nosotros, a Él. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que el máximo estado de bienestar del hombre, el máximo estado de bienestar que el hombre pueda alcanzar, depende de cuánto glorifica al Señor. Mientras más glorifica el hombre a Dios con su vida, con su corazón, con todo lo que es, está en un mayor grado de bienestar. Por lo tanto, como Dios sabe esto,
nos indica a que todo lo que hagamos, lo hagamos para darle la gloria a Él, para darle la honra a Él. Y de esta forma, Dios también expresa su amor para la ciudad. En segundo lugar, tú y yo representamos a Jesús como misionero en la ciudad. Quisiera poner sobre la mesa uno de los pasajes más conocidos de toda la Escritura, que es Juan 3, capítulo 3, versículo 16 y también el versículo 17. Sé que el versículo 16 prácticamente todo el mundo se lo sabe, tal vez no de manera literal, pero sí tiene una idea de qué es lo que dice Juan 3:16. Pero este versículo tenemos que también considerarlo a la luz del versículo 17. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La salvación es únicamente a través de Cristo. La salvación no es automática para todo el mundo en cuanto a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mundo llega a ser salvo por medio de Jesús. Es por la fe en Cristo. Es por reconocerlo a Él como Señor, reconocerlo a Él como Salvador, reconocernos a nosotros como pecadores, pero solamente a través de la fe en Cristo. Ahora, observa esto, Dios no vino a condenar al mundo. Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Aquí pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y cuándo se perdió? ¿Cuándo nos perdimos? Tenemos que rastrear eso hasta Génesis capítulo 3. En el huerto del Edén, cuando Dios puso ahí a Adán y a Eva, les dio una orden, ellos desobedecieron en Génesis 3, en donde ocurre este episodio fatal que se nombra como la caída. ¿Qué ocurrió ahí? El hombre desobedeció, el hombre se rebeló contra Dios y esta rebelión produjo la introducción del pecado y la introducción del pecado trajo como consecuencia la separación entre Dios y el hombre. Por eso la expulsión de Adán y Eva del huerto, por eso la introducción de la muerte espiritual, muerte física, que dicho sea de paso también son actos de amor, porque si el hombre en un estado inicial era inmortal, si el hombre no hubiera accedido a la muerte física, el hombre hubiera sido un ser insalvable. ¿Qué significa eso? Que esta maldición que Dios le da al hombre del polvo fuiste tomado y al polvo volverás es una manifestación del amor y de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque eso significa que el hombre puede ser salvado por parte de Dios. Bueno, entonces, en Génesis 3 se menciona este punto en donde hay una separación entre Dios y el hombre. Ahora, respecto a esto, Jesús vino, Jesús vivió, enseñó, proclamó el reino de Dios en medio de las ciudades. ¿Qué ciudades? Jerusalén, Capernaum, Samaria, Tiro, Sidón, Decápolis. Hebreos capítulo 13, versículo 12 dice, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Esta muerte de Cristo para hacer santo a su pueblo habla acerca de la reconciliación entre Dios y el hombre. Génesis 3 habla acerca de la separación en Cristo, en su muerte y en su sangre. También en su resurrección hemos sido reconciliados con Dios. En Juan 20, 21 dice que estas son palabras de Jesús. Como el Padre me envió, así yo los envío. ¿A qué? Bueno, 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Cuando tú y yo cumplimos nuestra misión de representar a Cristo como embajadores, lo que tú y yo estamos haciendo con el mundo caído es llamarlos a la reconciliación con Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, lo que hizo Jesús en su muerte y en su resurrección, de reconciliar a su pueblo con Dios a través de sí mismo, es el llamado que nos ha hecho a nosotros también como misioneros urbanos, predicar la reconciliación que tenemos en Cristo Jesús con Dios. Todo lo que Dios hace
y permite es para su gloria. Ya te lo comentaba en el punto anterior. En este sentido, nuestra vida debemos observarla desde esta perspectiva. Todo lo que Dios hace y permite es para su gloria. La familia en la que Dios me permitió nacer, el lugar en donde Dios me permite estudiar, si es que estoy estudiando, o donde me permitió estudiar, la ciudad en donde estoy viviendo, la familia que ahora he podido formar, el trabajo que tengo, los amigos, las relaciones que he podido ir formando a lo largo de mi vida. Todas estas cosas, todas estas áreas que representan el oikos, no debemos desligarlo del plan de Dios y las cosas que Él permite que son para su gloria. Por lo tanto, tú y yo somos representantes de Cristo en cada una de estas esferas, partiendo por nuestro círculo más cercano, padres, hermanos, esposa, esposo, hijos, y luego ampliando estos círculos a todas las áreas en las cuales tenemos relación con alguien más. ¿Y cómo representamos al Señor? Bueno, ya te lo comenté también en el punto anterior. Nada más quisiera traer aquí a colación a través de nuestro testimonio, a través de la compasión y a través de las relaciones. Colosenses capítulo 3 dice que todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. ¿Te das cuenta? Es esta perspectiva. Dios nos puso en el lugar en donde estamos con un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Glorificarle a Él. ¿Por qué? Porque mientras más le glorificamos a Él, más cerca de Él estamos y nuestra vida tiene un estado de bienestar mucho mayor. ¿Te das cuenta? Entonces, no podemos separar nuestra relación con el Señor con respecto a nuestra misión aquí en el lugar en donde Dios nos ha puesto, que es ser sus representantes, ser sus embajadores. Tú y yo somos parte activa del plan misionero que Dios tiene en la ciudad. Jesús fue un hombre de compasión. Entonces, tú y yo también estamos llamados a expresar esa compasión. Ahora, ¿qué es la compasión? En la palabra de Dios, compasión significa esta disposición que nos mueve a actuar a favor del necesitado. Jesús sintió compasión, y así se nos menciona en varios pasajes de la Biblia. Jesús sintió compasión por las multitudes, porque las vio como ovejas sin pastor. La compasión es lo que mueve a Dios a favor de quienes están en necesidad. La compasión es lo que nos mueve a nosotros en favor de quienes están viviendo necesidad. Ahora, esta compasión, que es esta actitud, debe construirse o debe desenvolverse o desempeñarse con base en el carácter de Dios y también en el amor de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? El carácter de Dios es Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. Si quieres profundizar en eso, puedes ir allá y considerar ese pasaje y meditarlo y orarlo y estudiarlo. Pero bueno, cuando vemos Gálatas 5, vemos el carácter de Cristo y por ende el carácter de Dios. Por otro lado, el amor ágape, el amor con el que Dios nos ha amado a nosotros. ¿Qué es el amor ágape? Es la búsqueda del máximo bienestar del otro sin un fin egoísta. Vamos a considerar el amor ágape desde la perspectiva de Dios hacia nosotros. ¿Cuál es nuestro mayor estado de bienestar? Nuestro estado en el que glorificamos al Señor, en el que nos entregamos completamente a Él en cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso, Dios es tan insistente con dar la totalidad de nuestra vida, nuestro corazón en ese sentido, para que a través de esto podamos vivir una vida que glorifique al Señor. Cuando entregamos nuestro corazón total y absolutamente, eso permea en cada una de las áreas de nuestra vida para que, como decía Pablo en Colosenses, todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Ahora, Dios nos amó de esa manera, con amor ágape, buscando el máximo bienestar para nosotros, que es estar cerca de Él. Por eso promueve la reconciliación a través de Cristo, sin esperar algo de manera egoísta, sin una doble agenda, sin un querer sacar un provecho de esto.
ese amor que Dios nos muestra a nosotros es el amor con quien nosotros debemos, es el amor con el que debemos amar nosotros a los demás. Buscar el máximo bienestar de nuestros conciudadanos, familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, sin un fin egoísta, sin una doble agenda, sin querer aprovecharnos de esto. Ahora, la compasión con la base en el amor nos lleva, y en el carácter de Dios, nos lleva a actuar con sabiduría. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces podemos pensar de que el ser compasivo significa proveer, proveer, proveer y proveer. Y no se trata de eso, se trata de actuar con sabiduría. Cuando Dios mostró compasión con nosotros, Dios mostró compasión con nosotros cuando entregó a Jesús para que muriera por nosotros, para reconciliarnos con Él. Pero Dios también muestra compasión y amor cada vez que nos dice no. Dios muestra compasión y amor cada vez que nos disciplina. Por lo tanto, la compasión no tiene que ver con proveer y nada más. La provisión, perdón, esta característica que te digo tiene que ver con actuar con sabiduría, cuando se da sobre la base del amor y sobre la base del carácter de Dios. Jesús actuó de esa manera. Por lo tanto, si tenemos a Jesús como el máximo exponente de esta realidad, como el modelo a seguir, vamos a poder ver a un hombre de carácter, vamos a poder ver a un hombre amoroso y cómo estas dos cosas actúan de manera conjunta, expresándose a la perfección para mostrarnos a un hombre compasivo. Dios nos llama a vivir de esa manera, como misioneros urbanos y como representantes de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la ciudad. En tercer lugar, nosotros somos quienes llevamos el Evangelio a todas las culturas de la ciudad. Hay un pasaje en Hechos, capítulo 17, en donde Pablo va a Atenas, desde el versículo 16 al 34. En tu casa lo puedes revisar con tranquilidad. Nada más tengo algunas cosas que quiero traer aquí a colación para profundizar un poco más. Bueno, Pablo está predicando en Atenas. ¿Qué es lo que observa Pablo? Bueno, Pablo se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Ahora, esa indignación no lo llevó a actuar de manera colérica, enojado, y que esa emoción lo dominara. No. Pero sí, eso demuestra el celo del apóstol Pablo por el único Dios verdadero, por nuestro Señor. Ahora, cuando él se dio cuenta de esta gran cantidad de ídolos, iba a las sinagogas para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. El mismo pasaje nos dice que Pablo fue llevado ante el concilio máximo de la ciudad. Y entonces, en este lugar, Pablo les habló respecto al Dios desconocido. Estos griegos tenían esta idea de que siempre hay cosas que ellos tal vez no conozcan, por lo tanto estaban abiertos a nuevas perspectivas, distintas a las suyas, pensamientos novedosos, pensamientos innovadores, que revolucionaran las creencias que ellos pudieran tener. No era gente cerrada, era gente muy abierta y hambrienta de conocer nueva filosofía. Por lo tanto, en medio de todos los dioses y de las estatuas, los ídolos que tenían en la ciudad, tenían una estatua con la inscripción al Dios no conocido. ¿Quién era? Pues alguien que no conocían. ¿De qué otra forma te lo puedo decir? Tenemos nuestra serie de dioses que conocemos, pero puede que hayan algunos que no conozcamos. Entonces, por si acaso, bueno, vamos a levantarle una estatua y nada más le ponemos al Dios no conocido, ¿no? Ahora, observa, Pablo muy inteligentemente toma esto y les dice, les vengo a hablar respecto de este Dios desconocido, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer. Este es de quien yo les hablo. Y observa que en su discurso él llega al punto de decirles, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Él. El resultado de esto es que algunos se rieron con desprecio. Otros dijeron, queremos escuchar más. Otros se convirtieron en creyentes. Esto nos habla de que debemos contextualizar el mensaje para la cultura en la que tú y yo estamos viviendo. Pero
sin comprometer la verdad del mensaje. ¿Qué significa contextualizar? Contextualizar significa comunicar el mensaje de una manera comprensible para que quien está oyendo pueda entender lo que quiero comunicar. Ahora, sin alterar el contenido. No se trata de cambiar el mensaje, sino que se trata más bien de ajustar la forma para que todos lo puedan entender dentro de su propio contexto. Esto es lo que vemos en Pablo. Pablo está refiriéndose al Dios no conocido. Entonces, ellos ya saben a quién se está refiriendo, pues. Entonces Pablo ahora empieza a revelarles a este Dios que ellos desconocen, pero que piensan que puede existir. Y observa que no los lleva a un punto de querer enfocarse en las cosas que para ellos puedan resultar atractivos, porque Pablo le habla acerca de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, quien pide arrepentimiento. Pablo no está diluyendo la verdad, Pablo simplemente la está contextualizando. El máximo ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús habló en parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas eran historias cortas, muy sencillas, con lenguaje muy práctico y que hacía referencia a elementos de la vida cotidiana de quienes estaban escuchándole. Ovejas, sembradores, monedas perdidas, hijos rebeldes, etc. A través de estas historias muy sencillas, que eran accesibles a cualquiera que estuviera escuchando para poder entenderlas, el Señor no diluyó la verdad, sino que la verdad la vistió con una ropa entendible y comprensible. El apóstol Pablo le predicó a los judíos usando el Antiguo Testamento, pero le predicó a los griegos usando a los propios poetas griegos para que ellos pudieran entender. Ahora, ¿cuál es la verdad que está en el fondo de todo esto? Es que el Evangelio es una verdad objetiva, que no cambia. Esa verdad objetiva no cambia jamás. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 25 dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Por lo tanto, contextualizar no es comprometer, es buscar fidelidad al contenido y también a quien está escuchando. ¿Cuál es el reto de la contextualización? Bueno, primero, tú y yo debemos conocer el Evangelio. Y el segundo es que debemos usar la cultura como un puente y no como un filtro. El primer reto, conocer la palabra del Señor, creo que es el más natural para nosotros y el más obvio. ¿Cómo podemos compartir algo que no conocemos? Si queremos compartir las buenas nuevas de salvación, necesitamos conocer el Evangelio. No se trata de que tú y yo vamos a ser teólogos, grandes pensadores. Si Dios así lo quiere, gloria a Él, pero si no, y estamos dentro del promedio de la gente común, gloria a Dios también. No se trata de volvernos teólogos, se trata de conocer qué es lo que dice la palabra de Dios, para poder compartirla con quien no la conoce. Entonces, ese es nuestro primer reto en cuanto a la contextualización y en cuanto a nuestra vida cristiana como misioneros urbanos. El segundo reto tiene que ver con esto de usar la cultura no como no como un filtro, sino que más bien como un puente. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando usamos la cultura como un filtro, es la cultura la que define qué decir y qué no decir. Piensa en temas que sean espinosos, en temas que sean difíciles, temas que a veces la gente no quiere platicar. Acerca del pecado, por ejemplo. La sociedad, o más bien la cultura, nos dice que esos son temas que no se deben tocar. Por lo tanto, si usamos la cultura como un filtro en nuestra predicación, esos temas los vamos a dejar de lado y no los vamos a considerar. No se trata de eso. Si hacemos eso, estamos diluyendo la palabra del Señor y no estamos predicando el Evangelio, tal cual lo predicó nuestro Señor Jesucristo, tal cual lo predicó Pablo, tal cual lo predicaron los apóstoles. Se trata de usar la cultura como un puente. ¿Qué significa eso? Pablo lo hizo. Pablo contextualizó su mensaje según el pensamiento de los griegos, pero no diluyó la verdad. Jesús habló en términos sencillos, con conceptos que eran comunes, como te decía,
En sus parábolas habló de elementos que correspondían, al día a día de los judíos. Pero cada una de las parábolas encierra el principio fundamental acerca del reino de los cielos. Y ese principio no cambia. Y nuestro Señor Jesucristo no lo diluyó, simplemente lo hizo accesible a todo el mundo. Eso es utilizar la cultura como un puente. Y tú y yo estamos llamados a eso. ¿Eso representa un reto? Por supuesto que sí. Por supuesto que lo representa. Pero en esta encomienda de predicar el Evangelio no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Por lo tanto, podemos confiar en que el Espíritu Santo es también quien nos va a dirigir y nos dará sabiduría para poder compartir cuando se presente la oportunidad y cuando nosotros también seamos diligentes en querer compartir el Evangelio con quienes no conocen al Señor. Entonces, como te decía, se trata de hacer un mensaje accesible a todo el mundo. Se trata también de hablar en este ejercicio de hacerlo accesible, intentar evitar hablar en una jerga cristianil. Creo que muchos de nosotros caemos o hemos caído en algún punto en esto de, cuando hablamos acerca de la fe, utilizar conceptos que son propios del pueblo cristiano, pero que alguien que no es creyente, pues simplemente no tiene idea de qué se está hablando, ¿no? Recuerdo cuando era niño, y en la congregación se hablaba mucho de cuando alguien se alejaba de Dios. Era común, ¿no?, escuchar que alguien preguntaba por, oye, ¿y tal persona que ya no le he visto hace tiempo? Y esa persona sabía que a quien se estaban haciendo referencia ya no asistía a la congregación. Era muy común que esta persona respondiera, no, ya no camina. Y que el otro dijera, ay, qué lamentable, siento mucho que esté perdiendo la visión, que ya no pueda ver con claridad. Entonces ponte los zapatos de alguien que no es creyente y estás escuchando la conversación de dos personas en donde están hablando de un tercero, y entre estos dos que están platicando, uno le dice al otro, oye, fulanito ya no camina, y el otro, y también está ciego. O sea, pobrecito este hombre que ya no puede ni caminar ni puede ver. Entonces, cuando intentamos, o más bien, cuando contextualizamos el mensaje de la palabra de Dios a la sociedad, a la cultura, debemos intentar evitar hablar con esta jerga cristianil. Bueno, es simplemente un ejemplo, ¿no? Debemos abordar preguntas que son reales, sin miedo, acerca de la cultura, valernos de los elementos que tenemos, así como Pablo, así como Jesús, el arte, la música, la tecnología. Debemos ser prestos para escuchar y tardos para hablar, pero por sobre todas las cosas, debemos vivir una fe coherente con lo que predicamos. En cuarto y último lugar, la iglesia local como misionera urbana. En Hechos 2, versículos 42 al 47, se hace referencia a cómo vivía la primera iglesia, cómo compartían todo lo que tenían, cómo alababan juntos al Señor, cómo adoraban juntos al Señor, cómo compartían sus bienes, cómo compartían su comida, cómo servían juntos al Señor y la alegría que había en la comunión, en la comunidad. También hacía referencia a que se reunían en casas para compartir la cena del Señor. Y allá por el final de este pasaje se menciona que cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Bueno, en este punto de la iglesia local como misionera urbana, la iglesia es el pueblo redimido por Dios. Es la comunidad del pueblo que glorifica a Dios y que le obedece. En el Nuevo Testamento vemos iglesias ubicadas en ciudades estratégicas. Antioquía, Éfeso, Tesalónica, Corinto eran lugares estratégicos, comerciales, rutas comerciales, eran puertos importantes, eran lugares de alta concentración de personas, pero también eran lugares de alta corrupción y alta idolatría. Por lo tanto, representaban lugares estratégicos para plantar comunidades de fe, para plantar iglesias. Ahora, como Jesús habitó entre nosotros, la iglesia, que es su cuerpo, habita también entre la gente, en la ciudad. Y esta proclama la verdad contextualizando el mensaje a cada cultura. Personas cansadas,
solas, aceleradas, espiritualmente vacías. Sigue agregando las características que tú y yo podemos observar en nuestra sociedad día a día. La iglesia actúa frente a la pobreza, frente a la injusticia, frente al abandono y frente a la soledad. Es la cultura del reino de Dios en medio de la cultura humana. Es la cultura de la humildad respecto a la cultura del mundo del orgullo. Es la cultura de la comunidad respecto del individualismo, de la vulnerabilidad respecto de la vida ensimismada, que no se abre con nadie, sino que más bien se encierra en sí mismo. Y esta la última parte de la porción de Hechos 2:42 al 47, habla acerca del discipulado urbano. Dios, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esto habla de crecimiento natural, no de alcanzar masas. No tiene nada de malo si Dios quiere manifestarse de esa forma. El apóstol Pedro predicó en un par de oportunidades que se mencionan ahí en el libro de los Hechos, y miles se convirtieron. El Señor tiene poder para hacer lo que a Él le plazca. Pero lo que vemos también con mayor proporción o mayor frecuencia en el Nuevo Testamento es este crecimiento natural que se da por la predicación del Evangelio de cada creyente en su oikos. De esta forma, el Señor va agregando a la comunidad los que van siendo salvos día a día. Crecimiento natural. Sobre todo por esta característica. La Gran Comisión, en la Gran Comisión, nuestro Señor Jesucristo nos mandó a ser discípulos. Un discípulo no se hace de la noche a la mañana. Un discípulo se hace en el tiempo. Si tenemos 10, 15, 20, 30 años en la fe, déjame decirte que seguimos siendo discípulos del Señor porque nunca dejamos de aprender. Pero llega un momento en el que, por supuesto, cuando empezamos a conocer la palabra del Señor, necesitamos que alguien nos enseñe. Llega el momento en el que nosotros debemos aprender a estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos, en el contexto de la iglesia y sin despreciar a quienes nos enseñan la palabra de Dios. Pero tú y yo debemos aprender a estudiar la palabra del Señor por nosotros mismos. Y llega otro momento en el que tú y yo debemos comenzar a compartir a otros y enseñar a otros también acerca de la palabra de Dios. Esa es la gran comisión. No se trata de predicar desde un púlpito, dirigir un estudio bíblico. Es en el oikos, es en tu familia que no es creyente, es entre tus amigos que no son cristianos, es en tu trabajo en donde hay gente que no es cristiana, es en el conocer personas nuevas para compartirles el Evangelio. Y ese es un llamado de todos quienes formamos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia local, pero no la responsabilidad de un grupo de personas nada más. Cuando hablo de la iglesia local, me refiero a ti y a mí como piedras vivas de esta iglesia instaurada por nuestro Señor. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas para estudio personal y para estudio en casa. Tenemos 4 preguntas para el día de hoy. La primera es, ¿qué significa buscar el bienestar de una ciudad desde la fe cristiana? Piensa en el primer punto que revisamos hoy, en el pasaje del profeta Jeremías. Piensa en cómo nosotros podemos buscar el bienestar para nuestra ciudad y cómo el máximo bienestar para nuestros conciudadanos es conocer al Señor y reconciliarse con Él. Pero en términos prácticos también hay muchas otras cosas que pueden mejorar nuestra sociedad y que caen dentro de la categoría de, buscar el bienestar. En segundo lugar, ¿cómo podemos imitar la compasión de Cristo por los perdidos? Para responder a esta pregunta, vuelve al concepto de compasión y no olvides también el carácter de Dios y el amor de Dios. Por lo tanto, a través de estos elementos, busca responder esta pregunta. ¿Qué elementos prácticos podemos nosotros desarrollar para imitar la compasión de Cristo por los perdidos? Si piensas en ejemplos prácticos, mejor. Y exponlos en tu reunión de grupos en casa y entre todos nútranse unos a otros. En tercer lugar, ¿cómo podemos mostrar a Cristo sin diluir la verdad? Esta pregunta habla acerca de la contextualización, ¿sabes?
a compartir todo el mensaje de Dios de manera sencilla, pero toda la palabra de Dios, todo el consejo, todo el evangelio, sin compartir lo que nosotros creemos que es lo que la gente necesita y que no, sino que más bien compartir toda la palabra del Señor, todo el evangelio. Por último, ¿cómo puedo impactar mi vecindario? Esto tiene que ver con la iglesia local, como misionera urbana. A cada integrante de la iglesia como un misionero urbano. En ese sentido, ¿cómo puedo impactar mi vecindario? ¿Qué cosas puedo identificar en mi vecindario que pudiera tal vez yo mejorar? Partiendo por la primera pregunta, que puede ser la más obvia de todas, ¿no? Pero la más difícil al mismo tiempo es, ¿y conozco a mis vecinos? ¿Tengo relación con ellos? Piensa en todo esto y prepárate para tu reunión Semillas en Casa. Estamos terminando entonces nuestra primera lección introductoria a toda esta miniserie de 7 sesiones sobre misioneros urbanos. Estamos seguros que Dios nos va a bendecir, va a cambiar nuestra perspectiva acerca de las misiones urbanas y nos va a ayudar a nosotros a tomar el lugar que nos corresponde dentro del cuerpo de Cristo como embajadores y representantes del Señor aquí en la tierra y específicamente en nuestra ciudad. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección.